Buenas tardes, Carlos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, un gusto, un abrazo grande, Antoine. ¿Cómo estás vos? Igualmente, un placer recibirte para esta entrevista con el FIRE, el Festival de Cine Gay y Lésbico de Barcelona. Si quieres, Carlos, presento un poco tu trayectoria y tú me vas diciendo si me he olvidado de algo o si quieres añadir algo más. Bueno, tú eres director de cine, eres director de producción también, guionista, escenógrafo. Te has formado en la Universidad Nacional de La Plata y como director de cine has dirigido ya unos cuantos documentales, ¿no? Que muchos de ellos tienen bastante carga social o política, ¿no? Porque te interesa bastante la historia de Argentina, lógicamente, y en particular el peronismo, y has, pues eso, dirigido varios documentales que tienen que ver con esta época, y también series para la televisión, ¿no? No sé si hay alguno de estos proyectos que quisieras resaltar, de hecho, que es para ti emblemático, antes de empezar a hablar de Regreso a Coronel Vallejos, que es el documental que vamos a proyectar en el festival. No, está muy bien y es cierto, me ha interesado a lo largo de estos años mucho los procesos políticos en América Latina y fundamentalmente en Argentina y hemos trabajado un poco de eso, entiendo yo, cada vez tratando de ser más fino, hilando más fino en términos de contenido y en términos de realización, pero como Mm, tú dices, es así, sí. Bueno, hay algunos que puedo citar yo, entonces, Abierto por Quiebra, Gelbart, Historia secreta del último burgués nacional, también Alicia y John, El peronismo olvidado, eh, por citar solamente tres de ellos. Entonces, regreso a Coronel Vallejos, este documental a través del cual te hemos conocido, un documental para mí fantástico que aborda la figura de este inmenso escritor argentino que es Manuel Puig, o Manuel Puig, como decís vosotros en Argentina, y así lo diremos si te parece. Pues Manuel Puig, que es autor de novelas ya míticas, ¿no? Desde la tradición de Rita Hayworth, pasando por Boquitas Pintadas, Cookies Angelical, El beso de la mujer araña, evidentemente. Es importante recordar que Manuel Puig es un escritor que fue nominado a un Nobel de Literatura en el 82, ¿no? Que al final no ganó porque García Márquez le pasó delante, pero es algo digno de mencionar, ¿no? También que la adaptación del beso de la Mujer Araña ganó un Oscar a través del actor William Hurt por su papel en el personaje de Molina. Um, y es importantísimo también recordar que Manuel Puig era homosexual y que fue en el 71 el cofundador del Frente de Liberación Homosexual en la Argentina. Entonces, cosa que no he mencionado es que tú eres nacido en General Villegas, que es el pueblo donde Manuel Puig pasó parte de su infancia y que es el telón de fondo básico, importantísimo, de dos de sus novelas, La tradición de Rita Hayworth y sobre todo, yo diría, Boquitas Pintadas, solo que le cambió el nombre, ¿no? a Coronel Vallejos. Entonces, tu película revisita esta memoria, ¿no? La memoria de Manuel Puig, pero lo hace de manera un poco particular. Entonces, cuéntanos cuál es el enfoque del documental en ese sentido. El documental surge de hace ya unos cuantos años. Yo soy, como bien dijiste, de General Villegas, vine a la ciudad de La Plata, es una ciudad cercana a Buenos Aires para estudiar y siempre tuve la idea de hacer un documental sobre Puig porque siempre en las sobremesas familiares se hablaba de un escritor. Recuerdo una tía conservadora y solterona hablaba de que había un señor que había sacado los trapitos al sol, había desnudado al pueblo, y otro tío progresista que decía, no, en realidad dijo las Mm, cosas justas que todos sabemos pero que mm, callamos. En esa tensión siempre estuve con la idea de hacer algo de Puig, pero no sabía realmente cómo abordarlo. Siempre las dificultades narrativas a uno lo vuelven muy para atrás. Yo regreso a visitar a mi familia hace unos cuantos años atrás, hace algo más de 10 años, y me vuelvo a encontrar con Patricia, que es la narradora protagonista del film. Digo, me vuelvo a encontrar porque yo la había visto de muy joven, ujú, de muy chaval, como ustedes dicen, de muy ujú, pibe,
cuando iba a trabajar a la biblioteca, ella se había accidentado hacía muy poco, era una mujer enigmática, mm, una mujer muy joven, accidentada, postrada en una silla de ruedas, y mm, que a todos en un pueblo tan pequeño nos llamaba la atención. Era un objeto raro, como lo mm, fue de alguna manera Manuel Puig en sus años, cuando claro. estuvo allí en General Villegas. Se sentía extraño, raro, en un lugar donde él consideraba casi un western. Mm, Entonces, en ese reencuentro veo a una mujer ya madura, jubilada de bibliotecaria, y con todas las condiciones para ser una narradora de una novela de Manuel. Es decir, mm, tenía todos los atributos que Manuel veía en las heroínas a las que él amaba, en el cine de mm, Hollywood, previo a los años 60. Él cree en el cine, a partir de los años 60 dice, Hollywood está muerto. ya no Es decir, ya existe. no produce lo mismo que antes. Ya no están las divas, ya no están las historias que él creía. Entonces dije, acá está el dispositivo narrativo, es mucho más atractivo a que sea yo un director que vuelve a su pueblo. Era muy sutil, era muy, aunque arbitrario, la postura, porque no tenían relación directa con Manuel, pensaba que podía funcionar. Y si bien nos costó mucho, el guión lo hicimos junto a Gustavo Alonso, que fue productor también, después fuimos encajando las piezas con muchas dificultades a la hora de armarlo, pero creo que realmente fue una buena idea, con una colaboración también de Tatiana Slatar, que es mi compañera y al mismo tiempo fue la asistente de dirección. Y el pueblo, bueno, había sido mi pueblo, Mm, yo lo conocía muy bien, en un lugar al que si bien hacía más de 20 años me había ido, cada vez que terminaba una entrevista alguien me decía, bueno, mandale saludos a tu padre. mm, Es un pueblo de 15.000 personas, mm, es muy pequeño. O recordaban, me acuerdo que tu madre, Entonces había que tomar cierta distancia, mm, pero al mismo tiempo, con un equipo muy pequeño, aunque muy talentoso y muy hermoso, el trabajo mancomunado para este documental, logramos hacer retratos de un pueblo que expresa las costumbres, las cotidianidades de lo que es la llanura pampeana en Argentina, pero también lo podría hacer de la campiña francesa, sí. de la pampa de Australia, de Mm, la pampa de Rusia, de la pampa de Estados Unidos, un pueblo conservador de Kansas. mm, Entonces, creo que Manuel Puig fue tan universal al eh, incorporar conceptos de la cultura de masas, lograrlo con un trabajo muy pulido en su escritura, con una prosa mordaz y corrosiva, y que sin dejar de ser muy universal, era muy popular. mm, Entonces me parece que quien ve el documental, al menos aquí en Argentina, rápidamente descubre, dice, es igual que en tal pueblo. sí, Tiene sí, sí. esos condimentos que lo hacen común, es un lugar común a cualquier espacio pequeño donde eh, el tedio, el rumor, lo que Mm, llamamos el chimento, el chusmerío, es un un arte de lugar vivir. común. Exacto. Entonces, trabajamos desde ahí, me importaba mucho esa relación que había tenido Manuel con su pueblo, fundamentalmente con sus dos primeras novelas, en las que suceden en General Villegas, pero él le cambia el nombre Mm, y le pone Coronel Vallejo, pero ujú. todos y todas saben de qué está hablando, ¿no? Sí, que es el mismo vuelo de General Villegas. Para volver a Patricia, yo creo que es Patricia Barjero, ¿no? Que es realmente una joya porque aparte se ha convertido realmente en una especialista de Manuel Puig hasta comprarse una de las casas donde vivió él, ¿no? O sea, que es una figura realmente que lo tiene totalmente interiorizado, da charlas y, eh, bueno, me parece a mí efectivamente un gran acierto, ¿no? Que si te sirviera de narradora. Lo que acabas de decir también, haces un retrato magistral del pueblo, ¿no? A nivel estético, con estas calles anchas, estas casas de una sola planta tan altas, estos cielos azules, así, azul marino. Es bellísimo, ¿no? Todo lo que Manuel Puig llamaba la Pampa Seca, ¿no? Bueno, que es la Pampa Seca, ¿no?
Y lo que a mí me encantó es el hecho también de ir a entrevistar a todos los oficios del pueblo, ¿no? A toda la gente de allí, desde el cura, desde el médico, las maestras jubiladas, el vecino, las amigas de la infancia, incluso el funerario. eh, el pastor de una iglesia evangélica que se llama Cervantes. Me pareció genial que tuviese este nombre. Pues yo qué sé, el dentista y hasta el vendedor de ataúdes, como decía, ¿no? Y luego están estas tres señoras que son geniales, ¿no? Las que tú llamas las tres chicas del té, que también tienen unos nombres geniales: Pochocha, Formica, Blanca Pérez y Alicia Azparren, ¿no? ¿Quiénes son ellas exactamente en el pueblo? Ellas son justamente tres maestras jubiladas que representan la memoria del pueblo. Como toda memoria, muchas veces es frágil, se llena con subjetividades, con puntos de vista. El secreto de esa entrevista, Antoine, es la puesta, la colocación de las cámaras y de alguna manera te voy a confesar que fui un poco tramposo en esa entrevista porque entendí rápidamente, mujeres que conocen todo el pueblo, que son octogenarias y que saben y conocen a todos porque han sido maestras de muchos de los nativos y habitantes del pueblo. Rápidamente, apenas ponemos la cámara, me di cuenta que por la puesta no era necesario hacerle muchas preguntas, No, sino iba sobre. mirar uno o dos conflictos y dejarlas que ellas se explayen, que era mucho más rico eso. Inclusive por un momento le dije, bueno, estamos probando audio, perdónenme, estamos probando audio, y ellas comenzaron a hablar. Y era mucho más rico lo que ellas contaban que lo que yo podía llegar a preguntarle en una entrevista clásica. Ellas, en sus silencios, en sus contradicciones, en sus omisiones, están contando y retratando aquello que también Manuel escuchaba de sus tías, de su madre, de sus Sí, sí, nanas. sí, sí, sí. No obstante, también se parecen mucho a una de las últimas novelas de Manuel, que es Cae la noche tropical, esas dos Ah, hermanas que se la pasan hablando de amores perdidos mm, y que están noches y noches en Río de Janeiro charlando. Entonces, si bien no estaba en el guión, dijimos, bueno, estas mujeres son fantásticas, mm, fue un consejo también de Patricia, miralas, y empezamos a dejarlas hablar y creo que funcionaron muy bien porque la espontaneidad con las que trabajan, parece que fuera por momentos una construcción ficcional, pero sin pretender una búsqueda muy puigiana, nos acercamos mucho a lo que él le trabajaba con lo que escuchaba, ¿no? Y a partir de eso lo volcaba a sus textos. sí, sí, sí. Sí, además es un muy buen contrapunto a las entrevistas de uno a uno, ¿no? O sea, como las vemos muchas veces durante el documental, da un ritmo que es muy chulo. Y también a mí me encantaron estos encuadres que tú tienes. Son encuadres muy, muy chulos que a mí me recuerdan un poco a Wes Anderson, ¿no? Porque esta visión muy frontal, con el personaje en medio, pero con este mérito tuyo que tiene que, claro, Wes Anderson coloca objetos, ¿no? Pues eso, para significar muchas cosas. Supongo que también habéis tenido un poco de producción, pero de alguna manera, pero supongo que yo qué sé, en el caso del funerario, pues lo has colocado en medio de los ataúdes, ¿no? Y eso es muy andersoniano, de alguna manera. Entonces, no sé si tú eras consciente de esto cuando hacías la película, si tienes esta referencia o no particularmente. Eh, no, la verdad que no. Mm, Tenía pensábamos mucho en cómo construir esos planos, porque la idea de eso, Antoine, era escenificar o mm, tratar de dar cuenta de lo que significa la vida cotidiana en un pueblo. ujú. Que como te dije hoy, no dista mucho de cualquier otro pueblo Sí, pequeño en claro. cualquier parte del mundo, al menos occidental. Ujú, Y, y, y nos parecía que él, las fuerzas, lo que se llaman las fuerzas vivas, al menos aquí en Argentina, las ujú. fuerzas vivas, ¿quiénes son? Bueno, ¿quién conoce a mucho? El sacerdote, el cura, que Sí, sabe que todos pasan por ahí, el funebrero, porque tarde o temprano todos van a pasar por ahí sí. también, El del bar. el,
Exacto, entonces eran elementos que construían la vida cotidiana, conocían muy bien a un pueblo y daban aspectos universales. La construcción del plano en su cotidiano quizás puede resultar, no sé si por momentos es un poco artificiosa, pero nos gustaba construirlos en ese espacio en los que ellos desarrollan su tarea diaria. Entonces, te agradezco tu, tu, tu piropo sobre que es andersoniano, pero fue construyéndose como parte de lo que también era su relato, es decir, narrativa y estética iban como muy de la mano. Bueno, hay dos planos que son andersonianos totalmente, todos los que tienen que ver con las señoras del té, las tres señoras, ¿no? Por su construcción así muy centrada, tres personas, o sea, una simetría absoluta. Y luego hay otro recurso que utiliza mucho Anderson, es cuando de repente algo entra en el plano, ¿no? De que no está previsto. Y eso pasa con el médico que está hablando y de repente un señor mayor se pone al lado con la bicicleta. Habrá visto el señor que tú estabas filmando, pero no se dio por aludido de que igual no tenía que entrar en el plano, ¿no? Él se para, saluda al médico y se va. Y eso, supongo que en el momento dijiste, ¿qué hago? ¿No? ¿Paro, no paro? Y menos mal, no lo paraste. Eso tiene que ver con un pueblo, Ya, digamos, ya. con la... Nosotros estamos entrevistando, el personaje de la entrevista me mira como diciendo, ¿qué hago? Yo dije, sigue, vamos. Claro. Apareció el personaje y muchos colegas, muchos amigos, muchos compañeros me han dicho, pero vos lo hiciste a propósito, le pagaste a un señor para que se cruce. Y digo, no, es una producción muy pequeña, no teníamos plata. Se cruzó ahí porque miró la cámara, inclusive contento, feliz, voy a Sí, aparecer en cámara. claro, claro. Sí, sí. Y es muy gracioso, es muy irónico y el azar a veces trabaja muy bien esas cosas y cuando trabaja así realmente uno se queda tecleando a ver Mm, qué pasa con la metafísica, qué pasa con el universo. ujú. Porque el médico Manolo ahí está hablando de los personajes, la ficción, los personajes, la ficción, qué pasaba. Y justo aparece un personaje en plano y dice, che, ¿cómo es esto? ¿Lo provocaste? No. Entonces, son cuestiones del azar que solamente pasan en lo que llamamos documental y bueno, y cuando pasa eso Un es regalo. maravilloso. Es un regalo, sí, son señales, no sé de dónde. Pero bueno. Carlos, hablemos un poco, porque no tenemos que hablar, ¿no? Del famoso revuelo que causó Boquitas Pintadas, sobre todo en el pueblo en su momento, cuando salió en el 69 la novela, porque yo entiendo que la traición de Rita Hayworth no provocó particular conflicto en el pueblo, ¿no? Porque evocan en este primer libro sus amigas de la infancia, pero que yo creo que estuvieron encantadas de ser ahí mencionadas, ¿no? Indirectamente. En cambio, con Boquitas Pintadas sí que hubo mucho revuelo, porque no directamente, pero sí se refería o podía pensar que se refería a una famosa familia bienestante, ¿no? de General Villegas, y en concreto a un chico que se llamaba Danilo Caravera, y su hermano Hernán también, ¿no? El personaje de Boquitas Pintadas es un poco una mezcla de estos dos chicos, con el agravante, entre comillas, que Danilo Caravera se murió de tuberculosis y pasa lo mismo en Boquitas Pintadas. Y entonces, claro, hubo mucho revuelo. Mira, yo tengo una edición fantástica de Boquitas Pintadas que te la enseño porque es Uy, muy una de las bonita, históricas. ¿no? De una edición sudamericana que estoy acabando de leer la novela que todavía no había leído. Y entonces puedo imaginar el revuelo que provocó, ¿no? Porque era, supongo, efectivamente inevitable porque es tan universal la manera que él tiene de evocar los personajes, los chismes, las chicas, los líos entre los chicos y las chicas, pues cada uno se podía sentir aludido. Entonces, tal fue el revuelo que la adaptación de la película, cuando se hizo la película, no se pudo proyectar allí. Tal fue el tema que incluso tuvieron que quitar el ataúd, ¿no? O sea, mover el ataúd de Danilo Caravera, porque la gente no paraba de dejarle cartas con pintalabios y, bueno, y estaban la familia, lógicamente, harta de que los periodistas, ¿no? También estuvieran ahí merodeando. Entonces, este revuelo, bueno, que es bien conocido, pero es interesante ver un poco lo que queda de esto hoy. Y tú fuiste a ver precisamente uno de los últimos descendientes, ¿no? De Danilo Caravera, un chico que se llama Leonardo Leiva, que tú vas a entrevistar en su cocina, él está haciendo pizza,
y te contesta lo justo, digamos, ¿no? ¿Fue difícil, supongo, este encuentro con él o no fue tan difícil? Cuéntanos un poco cómo fue el rodaje de esta escena. Manuel primero tiene la novela La traición de Rita Hayworth, donde denuncia situaciones de abuso, situaciones de violencia Mm, durísimas. ujú, Para mí es uno de los libros más duros, en todo sentido, de Manuel, desde el punto de vista de prosa literario, pero también la densitud que tiene de la violencia contenida, de mm, lo que sucede en el pueblo. El libro sale y se consume como una biografía mm, de Manuel, que es Toto en la mm, novela, y a él le sí, decían Coco. Y al año siguiente sale Boquitas Pintadas, ujú, y como vos decís, es la historia de un don Juan, Juan Carlos Echepare. En la mm, vida real son dos hermanos que se mueren prematuramente de tuberculosis, mm, que estaban asociados a familias tradicionales mm, en General Villegas. Bueno, al estar ligados a familias tradicionales, al evocar prototipos que en otros tiempos en un pueblo tenían mucho estatus social, como el médico, los mm, médicos abusadores, sí, las maestras que antes no eran meramente asalariadas, sino que tenían un gran prestigio en los años ujú, 40, ser maestra, y mucho más en un pueblo en América Latina, en Argentina. Manuel escribe esa novela y en el pueblo se genera un gran revuelo porque se lo considera una ofensa, que a ujú, un don Juan se lo saca a la luz, que a la hermana de ese don Juan, que era una solterona, se la saca a la luz, se la pone sobre la mesa, y lo que él ponía era un sistema de relaciones, que ya lo había hecho en la tradición de Rita Hayworth, lo que él menciona en algún reportaje que es la vigencia total del machismo. mm, En los pueblos del interior de la provincia de Buenos Aires, donde eh, la organización del trabajo tiene que ver mucho con lo agrario y lo rural, mm, eh, es muy distinto a la ciudad, a lo cosmopolita. Entonces, ahí sí hay una gran preponderancia del trabajo masculino, del macho, ujú, aguerrido, viril, ujú, y era lo que Manuel le hacía ruido, por eso él trata de huir de esa realidad y ujú, se mete, y para él la realidad es las ujú, tardes de cine con su madre. ujú. Un poco el personaje de Uno Pancho, de ¿no? Un los, poquitas pintadas. claro, uno de los principales, a quien ve reflejado y no tolera, es a su propio padre. Mm, Y en el pueblo se toma muy, muy mal, se toma como una gran ofensa, sobre todo un sector de familias tradicionales. Se convierte en un problema mucho más grande cuando 3 años después un gran director de cine argentino, Leopoldo Torres Nilsson, lo lleva al cine. mm, Tal es así que, si bien los estrenos en los pueblos llegaban muchos meses después, ujú, eh, la película no puede ser estrenada, mm, porque le dicen al dueño del cine, un solo cine, el mismo que iba Manuel, que era el cine de la sociedad sí, española, sí, dicen, sí. si pones esa película, te cerramos el cine o te ponemos una bomba. Te pones una bomba. Mm, En un pueblo muy pequeño, digamos, la amenaza de bomba era irónica, aunque en esos años en Argentina estábamos viviendo situaciones de mucha violencia política, no ujú, estaba tan en desintonía, pero no tenía sintonía con lo que es, con la causa. ujú, Entonces, eh, empieza ahí un largo, acá le llamamos ninguneo, un largo silencio a la figura de Manuel mm, Puig, que es muy duro, porque una cosa es criticar abiertamente, ujú. discutir con alguien que puede escribir algo y uno puede estar de acuerdo o no. El silencio en el Mm, pueblo el desdén. generaba negarlo. Es Mm, decir, esto no existe. Supongo que además se sospechaba que tenía una sexualidad indecorosa para esos años, en los años 70. Entonces, bueno, a ver, un escritor que saca nuestros problemas internos y además ujú, es homosexual, ujú, tabú total completamente. Yo creo que Manuel, si bien rescata algunas historias, no hace ningún juicio de valor en los personajes. Pone sobre la mesa
con un lenguaje llano, mm, utilizando, como estás leyendo, muchos epígrafes barnizados con los epígrafes de un gran autor aquel, que es mm, Lepera, quien estaba con Gardel. mm, Y él lo dice, digamos, era gente que soñaba o intentaba vivir como en esas letras de tango, pero ujú, no se animaba a hacerlo. ya, Y él rescata los boleros y las canciones de Lepera, porque dice que los boleros eran como la mujer en los años 40. mm, Se gozaba con ellos, ujú, con ellas en este caso, pero no se los respetaba. Entonces por eso utiliza lo que llama estos géneros menores, ujú. el bolero, el folletín. Sí, sí. Yo Las creo que, bueno, películas por supuesto, populares. fue muy, muy, muy injusto la negación, más que el olvido, la negación de un escritor. Mm, Digo, si en el mundo de la literatura existe General Villegas es por Manuel Puig. Así mm, que yo creo que en los últimos años se ha dado una reconciliación, pero creo que tiene que ver, Antón, porque esas generaciones que lo leyeron ujú, acusándolo fueron desapareciendo, se ujú. fueron muriendo. Y este O sea, Leonardo lo que hace es un poco cerrar carpeta, ¿no? En el documental. Dice, ya está, aquí hemos llegado, ya hasta aquí, sí, ¿no? sí, 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 sí. Y, mm, Es no, un testimonio bastante interesante el de Leonardo Leiva, porque él carga, digamos, con obligaciones, quizás con sí, rencores, con dolores de su familia de muy, muy, claro, muy anterior, y bueno, claro, va procesando eso y nosotros valoramos mucho que nos haya contado eso aquí. porque Ujú, reconstruía, digamos, esas viejas rencores, esas deudas que había tenido esa familia, ¿no? ujú. Desde otro lugar, por supuesto, pero Es impresionante este revuelo, lo que causó, sabiendo que realmente lo que cuenta Manuel se basa sobre recuerdos de su madre, ni siquiera eran recuerdos de él, ¿no? Eran lo que le contaba su madre porque se fueron del General Villegas. Él, no recuerdo qué edad tenía cuando se fue, pero era muy joven. él Tenías... se fue de adolescente para empezar exacto. a hacer el colegio secundario, porque en esa época no había Sí, para varones colegio secundario en el pueblo. O sea que ya a los 13, 14 años sí, ya sí. él empieza a estudiar y sus padres, y junto con su hermano, a los pocos meses, al año, ya se van a Buenos Aires y ya no Ya, regresan claro. más. Y eso es más el rencor de su madre, ¿no? Que no se había adaptado nunca bien a la vida en General Villegas, porque ella venía de la gran ciudad, y entonces es un poco este rencor, en realidad, que transmitido a través de Manuel provoca esta gran explosión después de la película. Hay una escena que es muy, muy, muy bonita, que es la de la biblioteca, cuando Patricia Barjero está con otra especialista de Manuel Puig, que se llama Graciela Golchuk, y ellas miran recortes de prensa de la época, después de la salida del libro o de la película. Ahora no lo recuerdo muy bien, pero en todo caso, claro, salen entrevistas, ¿no? De la gente del pueblo y ahí sale todo el odio que había en este momento, ¿no? Y uno que dice incluso, mejor no vuelvas al pueblo, ¿no? Y en gran parte por eso seguramente no volvió. O sea, ¿tú crees? O sea, Eh, mm, sí, yo creo que Manuel en el año 74 se va de Buenos Aires, ella estaba en Buenos Aires, se va a México y después va a estar mm, en Nueva York, después va a estar en Brasil. Él no regresa más a la Argentina, mm, creo que él cree que no lo valoran en Argentina y de alguna manera es cierto. mm, Eh, aunque se va amenazado por un grupo de extrema claro, derecha que es la AAA, Manuel siempre quiere, entiendo que siempre quiere volver y siempre de alguna manera vuelve en sus textos. Y mm, también creo que quería volver a su pueblo. Hay una frase de la película Ciudadano Ilustre que hoy estábamos hablando, que dice el personaje Maltovani, que creo que tiene mucho de Manuel Puig, ujú, dice, quisiera volver como una mirada sin cuerpo. Esa es una frase de Manuel Puig y que hablaba de volver a su país ujú. sin estar presente con solamente una mirada. Y yo creo que también lo hacía su pueblo. Eh, eh,
y me parece que sentía no solo que no era valorado en su pueblo natal, sino en Argentina. Ujú, Me parece que en los años 70, que hay una coyuntura explosivamente política mm, en Argentina, Manuel está expresando tabúes y problemas muy vanguardistas, de forma muy vanguardista, se ujú, está adelantando a discusiones que van a estar en los 80, en los 90 y mm, actualmente, ujú, porque hacer una novela en los años 70, en plena efervescencia de las organizaciones político-militares, mm, de un guerrillero ujú, con un homosexual, ujú. es mucho más revolucionario Sí, que sí. hacer una novela que hable de la revolución. Ujú, Eso es iconoclasta, ujú. eso es revolucionario, eso es eh, muy novedoso para la Sí, época. rompedor. Sin desmedro de grandes novelistas como Julio Cortázar, que hacen una novela como El libro de Manuel, por ejemplo, de un Ujú, revolucionario, era un lugar común. mm, Hacer esto, la discusión ideológica, la convivencia de un cuadro político guerrillero, ujú, con el tabú que había en las organizaciones político-militares, ujú, con el tabú que había en la Cuba socialista mm. sobre la homosexualidad, Sobre la homosexualidad, total. es meter el dedo en la llaga. Mm, Manuel Puig es un escritor inorgánico, creo, en términos políticos, ujú, digo, inorgánico a cualquier organización propiamente dicha, ujú, extremadamente político en sus planteos, ujú, vanguardista, como todo vanguardista, a veces desoído, acallado, ninguneado, se adelanta a los problemas y con una prosa que si hoy la volvemos a leer, sigue siendo novedosa, sigue siendo fresca, sigue siendo muy atractiva, experimental, sí, y sigue siendo atractiva, experimental, sí, cuando muchos escritores se han quedado quizás muy ligados a la coyuntura política sí, de los procesos de liberación nacional de América Latina. ujú, Entonces, él, la verdad, se siente muy olvidado, mm, muy poco reconocido ujú, en el mundo latinoamericano, sin ir más lejos. ujú, Onetti dice, la verdad no sé cómo escribe Manuel Puig, porque los que hablan son los personajes, no sé lo que piensa él. ujú, Onetti, ujú, Vargas Llosas, estemos de acuerdo o no, yo creo que es un gran escritor, dice, parece un cronista sí, de una revista de Chimentos del Corazón. sí. Entonces, Lo que escribe como Corintellado, no sé, ha hecho época. exacto, dice eso. Entonces, eh, ya había hecho sus dos novelas sobre lo que significa el machismo en un lugar pequeño, que era su pueblo. Ujú, Había hecho luego una novela policial de una sexualidad desbordante que era De Buenos Aires a Fer, en plena dictadura argentina, previo al regreso de Perón. El beso de la mujer araña, una mm, novela revolucionaria para su fuertísimo. tiempo. Pubis Angelical va a seguir luego con discutir para los exiliados Mm, militantes peronistas qué es el peronismo, ¿no? Si el peronismo, ujú, toda esa discusión que era grandísima, era casi ontológica. ujú, Entonces, y luego las demás novelas, algunas que están muy ancladas en Brasil, pero Manuel siempre está metiendo el dedo en la llaga. ya, Todo el tiempo, porque él decía, eran los problemas que él tenía, ujú, y trataba de resolverlos, gracias, que hay, ujú, hacía una especie de catarsis de psicoanálisis mediante su literatura. ujú. Bendito sea el psicoanálisis y su catarsis, porque nos ha dejado obras maravillosas. El Regreso a Canet Vallejos es, claro, no es un documental sobre la homosexualidad de Manuel Puig, de esto se habla bastante poco en el documental, pero sí que hay un momento bastante fuerte, que es este momento del médico, que bastante al final del documental señala que para el pueblo Manuel Puig fue un puto de mierda, ¿no? Y que fue tarde que se rescató su figura, gracias a la parte quizás más instruida del pueblo, ¿no? La gente de la biblioteca, la gente de la escuela pública, el cine, etcétera. Y luego hay un momento que las chicas del té, las famosas, se atreven a sugerir, y con prudencia,
que bueno, que las cosas han cambiado un poquito al respecto, ¿no? De la homosexualidad y tal, pero tampoco se atreven a mencionarlo, o sea, no pronuncian la palabra, yo creo. Y cosa que nos hace pensar que quizás las cosas no han cambiado tanto, ¿no? ¿Qué piensas tú? No, me parece que ellas también se refieren a una cuestión mucho más grande que la homosexualidad de Manuel o la homosexualidad en general, el tabú que significa, ¿no? En esa sociedad. Se refieren a las costumbres conservadoras o no de un pueblo. Nosotros no queríamos, la idea no era hacer una biografía de Manuel, pero también nos parecía que dejar esta última seña de cómo era considerado era importante. Hay una sugerencia de él, de cómo comienza a gestarse, comienza hay ciertas miradas de sus compañeros, de sus amigos, hay un pequeño retrato de su homosexualidad, pero no nos interesaba profundizar, era la relación del pueblo con Manuel sobre la base de la llanura bonaerense y la historia de Patricia. Ahora sí estamos trabajando en una serie de Manuel donde sí vamos a ir estructurando toda su vida. Cuéntanos un poco esa Y serie sí, que me comentabas antes de empezar la sí, entrevista. estamos en la serie, vamos a ver, bueno, las condiciones de producción hoy no son las mejores en todo sentido, pero estamos trabajando ya en una serie que se llama Manuel Puig, Instantáneas de un escritor en la diversidad, donde sí abordamos desde su Coronel Vallejos hasta sus últimos días en Cuernavaca y la fundación del Frente de Liberación Homosexual en los años 70, su cuestión inorgánica con los movimientos homosexuales, porque era bastante, no sé si la palabra anarco él, pero sí tenía una cuestión de no creer mucho en los movimientos homosexuales, tenía ciertas críticas. Pero me parece que reivindicar a Manuel no es solo reivindicar los derechos de las libertades individuales, sino también reivindicar al débil, reivindicar al otro, que es mucho más grande que quedarse en eso. Me parece que sus novelas, y esto es una opinión muy personal, pero si vamos a Boquitas Pintadas, no deja de ser una novela bastante clasista. Quien gana, bueno, te estoy espoleando la novela, pero quien gana es la sirvienta. La sirvienta. Claro. Entonces, reivindicar a Manuel y reivindicar a Manuel en lugares pequeños es reivindicar al otro, al distinto, al más frágil, al más débil. Es mucho más grande, es mucho más amplio y está bien que así sea, ¿no? Oye, Manuel se adelantó muchísimo a las discusiones, como charlábamos. Me parece que por eso sigue siendo un escritor importante, no solo porque trabaja con géneros populares, sino porque todo lo que él plantea tiene mucha vigencia hoy y mucha vigencia hoy en Argentina también. Así que, bueno, ojalá, digamos, no sé cuál es el consumo de él, sí sé que es un escritor que todavía sigue siendo motivo de mucha investigación, análisis en el mundo académico, pero que también en algunos lugares todavía es un poco olvidado. Me da esa sensación. Me llama a la puerta, pero no voy a contestar. Que estoy contigo. No, yo también apagué el teléfono porque estaban llamando. Sí. Oye, muy al final del documental hay una aparición que es curiosa, que es la de Carlos Puig, ¿no? El hermano de Manuel Puig, que si no sabes quién es, no te das cuenta, ¿no? Como espectador. Yo me quise enterar porque vi otra entrevista, otro documental sobre Manuel Puig, donde salía así con el letrero Carlos Puig, hermano de Manuel Puig. Entonces lo reconocí, este señor con esta barba blanca, así, que será el final. ¿Cómo fue la entrevista con él? Fue también complicado. Él todavía sufre este revuelo, por ejemplo, que hubo en su momento, o no le afectó, o ya no le afecta. Carlos es de alguna manera el guardián de la obra de Manuel.
estuvo muy, muy generoso con nosotros a la hora de darnos la entrevista y acercarnos a algunos materiales de Manuel. Y, y sí, él desde lentamente esa ola de olvido y de cierto desprecio hacia Manuel, él supongo que la sufrió mucho Ujú, y, y ahora, bueno, como él dice en la nota, las aguas se han calmado y tiene una relación con Villegas muy, muy saludable. De hecho, cada vez que se organiza hay un evento muy, muy hermoso en el pueblo que se llama Puig en Acción, ujú. eh, que convoca a intelectuales, escritores, artistas. Carlos Puig va mucho y Patricia Bercero ha sido uno de los, junto con un compañero fallecido, Jesús Pascual, han sido uno de los motores muy grandes de esos eventos. Y ahora, digamos, de alguna manera lo vive con mucha alegría que se vuelva a, a integrar a aquel ciudadano Ujú, ninguneado a la vida de ese pueblo. Hay una revalorización que han venido sobre todo, Antoine, de mujeres. ujú, Mujeres que han sido profesoras, Patricia, ujú, Susana Canivano, ujú, a quien le dedicamos la película también, que era una bibliotecaria, amiga de Patricia, y que ellos han insistido, 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 hasta que empezó a hacerse talleres, ujú. eventos, y, y se produjo, si es que podemos decirlo así, una reconciliación entre Manuel y el pueblo, que en realidad eran también desde algún lugar sectores del Ujú. pueblo, no podemos decir que todo el pueblo. Como dice una de las chicas del té, no todo el pueblo estaba, hay una porción importante del pueblo que no lo había leído. Y hay un dato muy, muy interesante. Cuando se han dado casos de violencia de género en el pueblo, Mm. se hicieron talleres leyendo Manuel Puig, Ah, sí. leyendo cuál era el rol de la mujer, Ujú, leyendo cuál era el rol del macho. ujú, Porque si te pones a escarbar también un poco, en poquitas pintadas es la historia de un Don Juan, pero es también la historia de cómo vivían las mujeres en esos años. ujú, Cómo, cómo era vivir en un pueblo pequeño mm. de la Argentina, que también era representación de muchos lugares de América Latina y de Europa también. Entonces, eh, se hacen talleres que los hace Patricia. Entonces, Manuel, como en el tango de Lepera y Gardel, siempre está de regreso, siempre está volviendo, siempre a su primer amor. Y el documental tuvo una muy buena acogida, yo entiendo, ¿verdad? En el pueblo, se proyectó en el cine, ¿no? Que era adorado por Manuel Puig. Se Y proyectó en el mismo cine donde estaba Manuel, donde iba a ver sus películas, el mismo al que yo iba de muy pibe. Estábamos muy, muy nerviosos, te confieso, porque era un pueblo muy pequeño, había 700 mm, espectadores, yo estaba muy, muy, muy nervioso, pero al mismo tiempo siempre hago este chiste, pero fue como un pequeño Canes, mm, porque es como el sueño del chaval, el sueño del pibe. claro. Tu película, la historia de tu pueblo, la historia del escritor de tu pueblo, donde era tu cine, había un montón los planetas se habían conjugado, pero estaba muy nervioso, yo digo, en cualquier momento, estaba con mi familia y dije, bueno, en cualquier momento salimos disparando de acá. Igual hay una bomba, De ¿no? acá a la automarcha. El de la bomba va a aparecer. Pero Oye, no. Tuvo una muy buena acogida en el pueblo y tuvimos una gran solidaridad, predisposición de la gente del pueblo que ya tiene otras perspectivas, ¿no? no, Por ya, supuesto, claro. otras perspectivas. Pues Carlos, estamos, la verdad, nosotros también muy orgullosos de poderlo estrenar en España, porque va a ser la primera vez que se proyecta en España, aunque sea online. Y pues te agradezco muchísimo tu tiempo, esta entrevista que realmente ha sido buenísima. Muchas gracias y esperemos que puedas viajar pronto a España y que nos conozcamos de verdad. Y Dale. No, yo le agradezco a mucho ustedes. ánimo para lo que queda de este rodaje, ¿no? De la serie y a ver cuándo la podemos ver pronto. Bueno, No, Carlos, muchísimas un fuerte gracias a abrazo ustedes. desde Barcelona. Abrazo grande. Cuídate. Hasta luego.